distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones. Hola, muy buenos días. Un gusto poder saludarlos, hermanos, en este día domingo de la escuela dominical. Estamos muy contentos y es de mucha bendición siempre poder compartir un mensaje. Así que Dios les bendiga ahí donde usted se encuentre, en ese rincón del hogar. Seguimos, ¿cierto? Ahí haciendo iglesias a través de estas plataformas y obviamente ya estamos en la séptima clase de la Escuela Dominical 2021, que sin duda es de mucha bendición y edificación para nuestra vida. Vamos a seguir, ¿cierto?, con una temática muy contingente que es el estudio, ya la lección 4 de esta historia del Antiguo Testamento, ¿cierto?, que hemos ido recapitulando ya en las últimas 6 clases, ¿cierto?, que se han pasado en clase Nación Santa y también la clase Discípulos de Cristo. Y esta lección tiene por nombre Un Reino Unido se divide. ¿Ya? Habíamos visto, ¿cierto? En principio partimos con el Génesis, cómo el Señor tenía un plan de salvación a la humanidad y obviamente cómo el Señor trató con su pueblo, cómo el Señor trató ahí con los diferentes personajes a través del Antiguo Testamento, con esa misión siempre de tener un plan de salvación para la humanidad. Y vemos también cómo quizás el Señor obró en los corazones de esas personas, cómo abrió puertas, abrió caminos, ¿cierto?, a un pueblo de Israel, un pueblo escogido, y hoy día ya nos metemos de lleno, ¿cierto?, en los temas de los reyes, en los temas, ¿cierto?, de estas divisiones, cómo el Señor posicionaba, colocaba, sacaba reyes a través de la historia del pueblo de Israel. Y hoy día podemos ver este estudio número 4, ¿cierto?, que viene a ser una temática donde se divide, ¿cierto?, por diferentes aspectos, cómo estos reyes, ¿cierto?, tomaron un camino paralelo, un camino contra la voluntad del Señor. Amén. Y para comenzar, ¿cierto?, vamos a leer el versículo clave, ¿cierto?, para que usted lo ponga ahí, lo señale en su Biblia. Está en Salmos capítulo 1 y versículo 1. Ya dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor en esta mañana, en este día domingo. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, gracias porque podemos compartir tu palabra, porque podemos escudriñarla, Señor, porque podemos estudiarla. Señor, esta escuela dominical, Señor, a través de la historia del Antiguo Testamento, Señor, que sin duda es aplicable a nuestra vida. Tú obraste, Señor, en hombres, obraste en corazones, abriste puertas, Señor, y hoy día también lo quieres hacer con tu iglesia. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder comprender lo que tú nos quieres mostrar. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este estudio, ¿cierto?, viene a indicar un poco cómo se divide el reino, ¿ya? Y podemos establecer a través del versículo que está ahí en Salmo, cómo quizás los consejos fueron consejos que a lo mejor derivaron en una mala decisión, derivaron en alguna acción que sin duda fue contra la voluntad del Señor. Y hoy día eso sin duda lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. De repente consejos de nuestros amigos, consejos de familiares, consejos de personas, ¿cierto?, del exterior, que quizás no van con lo que el Señor quiere para nuestra vida, nos hacen tomar decisiones erradas, nos hacen tomar decisiones equivocadas. Y eso es sin duda lo que hoy día nosotros queremos. Entonces, la clave para experimentar las promesas de lo que está escrito en la Biblia es siempre tener un corazón abierto y un corazón comprometido con lo que el Señor quiere para, obviamente, obrar en nosotros. Entonces, vamos a irnos, ¿cierto?, ya de lleno en la materia y vamos a leer la lectura que está en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Yo sé que son extensos, pero ahí si usted los puede anotar y después los puede reforzar en su casa. ¿Ya? Primera Reyes, ¿cierto?, capítulo 12, versículos del 1 al
15, ¿ya? Dice, Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabab, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Joroboam y a él junto a toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. El versículo 5 dice, Roboam le respondió, denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. El versículo 6 dice, después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón y les preguntó, ¿qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les puso cargas pesadas, pero yo las haré más aún pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que les dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo les haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. El 15 y último. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Natab, por medio del profeta Ahías de Silo. Qué potente lo que pasó acá. Entonces, podemos claramente ver una situación, ¿cierto? Como después de Salomón venía este reinado de Roboam, ¿cierto? Que eh, sabíamos que Salomón fue el precursor ahí de la construcción del templo. Cuando escuchamos el nombre Salomón, automáticamente se nos viene a la mente la palabra sabiduría, ¿cierto? La escritura habla que era un hombre que recibió mucha sabiduría del Señor. Y, y obviamente podemos ver que después de esa historia viene este reinado que parte con esta proclamación y parte como el pueblo le comunica al rey y le comenta, ¿cierto?, que las cargas eran muy pesadas y había que ser un poquito flexible en cuanto al trabajo, ¿cierto?, que se le estaba pidiendo al pueblo. Este rey, ¿cierto?, va y consulta con los ancianos, con los consejeros que tenía, y no le hizo caso, ¿ya? No le hicieron caso y tomó palabras, ¿cierto?, de jóvenes inexpertos, tomó palabras quizás de sus amigos, de los más cercanos, y obviamente sus amigos le dijeron, no tomen lo que te está diciendo el pueblo de Israel, sino que al contrario, colócale más carga, aflígelo un poquito más, ¿cierto?, para conceder mayores rentabilidad, ¿cierto?, en ese trabajo. Y claramente aquí se comete un error garrafal, un error que si hoy día lo podemos aplicar, ¿cierto?, en nuestra vida cotidiana, generalmente nosotros nos escuchamos consejos de repente personas que no van de la mano del Señor. El plan del Señor era obviamente que el pueblo se sintiera acogido, que el pueblo se sintiera comprometido con sus autoridades, obviamente siempre con el trabajo pertinente y con el trabajo y con la justicia como corresponde, ¿cierto? Entonces vemos que este rey inexperto comete un error garrafal y pone una división con el pueblo de Israel, pone una división no aceptando esa propuesta, sino que al contrario, dándole mayor peso, ¿cierto?, a ese trabajo. Entonces podemos identificar que
este rey Roam escuchó estos consejos malos, escuchó estos consejos que los tomó, ¿cierto? Y accionó de mala forma. Y hoy día la aplicación de esta materia, ¿cierto? Que pasó en el Antiguo Testamento, es que hoy día estemos muy alertas, alertas con estos consejos que recibimos de repente de personas que no son o no vienen de la parte del Señor. En cada decisión, desde lo más cotidiano hasta lo quizá lo más grande, ¿ya? Así que estar atentos, abrir ahí siempre nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, que hoy día lo tenemos, ¿cierto? Para poder discernir de la mejor forma nuestro accionar, y obviamente si tenemos que consultar, hay gente, yo sé, gente que está ahí de la mano del Señor, nuestros amigos, familiares, ¿cierto? Que son cristianos, que están ahí constantemente escudriñando la palabra, siempre le van a entregar un buen consejo o una buena opinión acerca de algunas temáticas que hoy día son muy importantes. Así que no dude en buscar, no dude en encontrar a la persona ahí que el Señor le va a mostrar para obviamente recibir ese consejo. Sigamos con esta historia, ¿cierto? De este hijo de Salomón que empieza de mala forma su reinado, empieza de no muy buena manera y comete un error garrafal, ¿cierto? Al separar al pueblo en primera instancia a través de esta colocación de cargas. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo Primero Reyes. Estamos en el capítulo 12, ¿cierto? Desde el versículo 16 al 20. ¿Ya? Y aquí Robán pierde la mayor parte de su reino. Vamos a ver el porqué. Dice, cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron, abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí, regresa a tu casa Israel, y tú David cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en la ciudad de Judá. El 18. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Israel. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. El 20. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Entonces, qué importante lo que estamos leyendo, ¿cierto? Cómo estas malas decisiones traen consecuencias, ¿ya? Después de, obviamente, la decisión cruel de Roboam, las tribus del norte se rebelaron y el reino se dividió, ¿ya? Eh, Sin duda podemos ver que había una falta de liderazgo, una falta ahí de obviamente, autoridad, y podemos ver cómo las tribus del norte, ¿cierto?, se identifican como Israel, ¿ya? Mientras que las descendientes de David se caracterizan como hijos de Israel que vivían en Judá. Entonces, a partir de ese momento, dice la escritura, que los gobernados por el linaje de David se llamarían Judá, y las tribus del norte comenzaron con el reinado de Jeroboam y se llamarían Israel. Entonces, el versículo 19 dice, y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Entonces, podemos ver que la promesa de Dios a Salomón, ¿cierto? Eh, Dependía de que se cumpliesen algunas iniciativas, y con esto claramente era un problema, ¿ya? Y se produjo esta división que sin duda por largo tiempo en el Antiguo Testamento y en el reinado de muchos reyes produjo una crisis muy importante de gobernante en el pueblo de Israel que hicieron lo malo en los ojos del Señor. Por eso la gran cantidad de reyes que habla en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hicieron cosas contra la voluntad del Señor. Y el pueblo se fue dividiendo, fueron generando problemas, se intervinieron ciertos pueblos vecinos, y más aún fue que la idolatría, por un lado, se metió a través de pueblos paganos, y eso sin duda apartó mucho, mucho al pueblo de Israel para con el Señor. Entonces es importante siempre que nuestra vida no se separe de lo que el Señor quiere. ¿Ya? Eso es fundamental, y eso también lo tomamos como aplicación de esta materia.
Ya sabemos que, por ejemplo, hoy día hasta el día de hoy hay crisis, ¿cierto? En Israel, la podemos haber visto en los últimos días en la televisión, ya como están siendo bombardeados, ¿cierto? Israel, la Franja de Gaza, ¿cierto? Han sido crisis y guerras interminables que han tenido y efectivamente pasa por algo parecido que, que está en el Antiguo Testamento. Esta falta de gobernabilidad, esta falta de hacer las cosas que el Señor no quiere para su pueblo y, y sin duda es lo que tenemos que aplicar hoy en día. Primero, escuchar buenos consejos. Segundo, actuar de buena forma, actuar de lo que el Señor quiere y hacer las cosas correctas. Hoy día el mundo está completamente separado de lo que el Señor quiere y sin duda es importante poder hacer la voluntad del Señor en cada acción, desde nuestro hogar, desde nuestra familia, desde nuestros amigos, desde nuestro trabajo, hasta lo más simple que hagamos, siempre que esté el Señor eh, con nosotros en cada accionar, en cada toma de decisiones, siempre va a ser importante. Vamos a seguir la materia y vamos a irnos a lo último, ¿cierto? Que está ahí en Segunda de Reyes, capítulo 21, y cómo vamos a ver estas lealtades divididas y cómo Manasés, ¿cierto?, lleva a Judá lejos del Señor. Siempre vemos que estos reyes llevaron a, a cosas bien malas a los habitantes de Israel. Y vamos a leer, ¿cierto? Ya nos vamos a pasar a Segunda de Reyes, capítulo 21, ¿ya? Versículos del 1 al 17. Entonces vemos esta falta de liderazgo, ¿cierto? Como lo habíamos repetido, en estos reyes que tomaron acciones que sin duda hicieron lo malo a los ojos del Señor. Vamos a leer, como les dije, Segunda Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 17. Dice, Manasés tenía 12 años cuando subió al trono. ¿Ya? Ahora vamos a ver ahí al rey Manasés. Y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Jepsiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor. ¿Ya? Nuevamente un rey que hizo lo malo a los ojos del Señor. Y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del pasado de los israelitas. ¿Ya? Aquí vemos en el versículo 2 que mostramos a un Manasés, ¿cierto? Que fuera de hacer lo malo al Señor, permitió cosas prácticas de los pueblos paganos que venían, que eran vecinos de Israel, ¿cierto? Que el Señor ya lo había expulsado en lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Estos pueblos eran idólatras, tenían prácticas muy malas, ¿cierto? De todo ámbito integral de la persona, tenían unas prácticas detestables y obviamente él permitió que esto ocurriese ahí en el pueblo. El versículo 3 dice, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Exequías había destruido. O sea, reconstruyó estos santuarios paganos, ¿cierto? Ahí vemos claramente lo que es la idolatría y los volvió a levantar. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderosos de los cielos y le rindió culto. O sea, este tipo Manasés hizo lo que quiso, hizo todo lo contrario a lo que el Señor le había mencionado y rindió culto a otras personas, rindió honores, ¿cierto? Ahí a otros reyes paganos, reyes vanos, ¿cierto? Que eran levantados ahí en la antigua Babilonia. El versículo 4 dice, construyó altares paganos dentro del templo el Señor, o sea, profanó lo que es el templo, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Vemos que este tipo tenía prácticas absolutamente detestables y que, ojo, hoy en día no son prácticas lejanas a lo que sucede, ¿ya? De repente uno dice, no, estas cosas hoy día en la actualidad no se hacen. Créanme que sí, se hacen más de lo que uno entiende o lo que uno sabe. El versículo 7 dice, incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Cera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor le había dicho a David y a su hijo Salomón, mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Y si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés le dio,
yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Vemos cómo el Señor proclama que Él, ¿cierto? Él es el único Dios. El Señor es celoso, ¿cierto? Era muy celoso, es muy celoso, y lo era más aún, ¿cierto? En el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, porque había muchos, ¿cierto? Muchos personajes que estaban ahí levantando estos dioses vanos, estos dioses de cera que eran de muy fácil convencimiento para las personas. ¿Mm? El versículo 10 dice, luego el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas, el rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos, quienes vivían en esta tierra antes que Israel. Ahí lo califica como un ser muy detestable este rey, ¿cierto? Que hizo muchas cosas profanas, hizo muchas cosas malas contra Israel y obviamente en el templo, ¿cierto? Que era un lugar sagrado contra el Señor. ¿Mm? El 12, vamos a leer el 12 ya, el versículo 12. Entonces, esto es lo que el Señor de Israel dice. Traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos de quienes lo oigan se estremecerán de horror. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Barreré por completo a la gente de Jerusalén, como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. Entonces el Señor ahí derrama su ira, ¿cierto?, contra el pueblo de Israel, con esta maldad que había tenido este rey Manasés, que estaba haciendo completamente lo contrario que eh, contra el pueblo de Israel, lo estaba llevando por un camino paralelo, ¿cierto? Haciendo amistad de alianza con pueblos vecinos, trayendo lo que es la idolatría, levantando a Baal, ¿cierto?, que era un rey falso de esa época, y vemos, ¿cierto?, que estaba profanando todo lo santo, todo lo puro que era el Señor. Entonces el Señor derrama esta ira, derrama este juicio, ¿cierto?, este rechazo frente a la situación que estaba pasando. El versículo 15 dice, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Entonces él está diciendo que en este momento por Israel estaba en un momento de mucha crisis y obviamente el Señor estaba rechazándolo absolutamente, e incluso comenta ahí desde los antepasados, ¿cierto?, de cuando salieron de Egipto. El 16 dice, Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. El 17. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que él hizo, entre ellos los pecados que cometió, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, que este tipo Manasés reinó por un largo tiempo. Dice la escritura que gobernó durante más de 5 décadas, ¿ya? Entonces fue un tipo idólatra, ¿ya? Y podemos ver cómo fue un proceso gradual que permitió el pecado, ¿cierto?, hasta ya los más detestables acciones y intervenciones para el pueblo. Entonces, podemos ver esta historia que hoy día, ¿cierto?, eh, es parte de lo que el Señor fue guiando, fue moldeando al Antiguo Testamento. Ahora bien, quizás nosotros a lo mejor pasamos o tuvimos momentos difíciles, donde quizás fuimos sometidos, ¿cierto?, a crisis, fuimos sometidos también caímos en lo que es el pecado, ¿cierto? Pero el Señor siempre tiene una puerta abierta, siempre el Señor tiene una puerta abierta para su pueblo, tiene el perdón, ¿cierto? Si nosotros nos arrepentimos y por otro lado también nos ponemos con ese corazón contrito, con ese corazón abierto a seguir lo que el Señor quiere para nuestra vida. Amén. Sigamos escudriñando, sigamos viendo lo que es esta historia del Antiguo Testamento, cómo se va dividiendo el pueblo a través de estos reyes paganos, a través de estos reyes que tomaron estos consejos que no venían, ¿cierto?, de ancianos, sino que venían de gente que inexperta, gente que no iba de la mano del Señor. Y obviamente después de eso vinieron las consecuencias de esta división, de estas situaciones complejas, de estos reyes que después hicieron lo malo a los ojos del Señor y obviamente también es un molde, ¿cierto?, para lo que el Señor quiere hoy día para nuestra vida. Que nosotros hagamos las cosas que son gratas, que sean de perfume grato para lo que el Señor tiene para nuestra vida. Amén.
Que Dios lo bendiga, hermano. Siga escudriñando, siga leyendo Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Yo sé que son temas densos de repente, con tanto nombre, con tanta dificultad, pero sin duda son acciones que el Señor fue moldeando su pueblo, fue guiando, fue abriendo puertas, obviamente entregando lo mejor, ¿cierto? Sí fue haciendo rectificaciones con lo que era lo justo y obviamente es lo que el Señor quiere para nuestra vida. ¿Ya? Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo virtual gigante y nos vemos en la próxima clase ahí de la escuela dominical. Que Dios les bendiga.